Pitaya. Hola, soy Anabel Hernández, periodista de investigación. Bienvenidos a este octavo episodio de Narcosistema. Los invito a suscribirse a este proyecto periodístico en cualquiera de las plataformas de podcast. Entre más grande sea la comunidad, más lejos llegará el mensaje, más penetrantes serán las verdades incómodas. No olvidemos que el sistema criminal no podrá desmantelarse hasta que como sociedad entendamos de qué está hecho, cómo funciona y quiénes son sus integrantes para entonces poder exigirles cuentas. Antes que nada, quiero comenzar señalando que he leído sus mensajes, los mensajes que dejaron en este episodio 7. Les agradezco mucho y bueno, sobre todo quiero enviar un abrazo respetuoso, solidario, a todos aquellos que nos escuchan, a todos aquellos ciudadanos de bien que nos escuchan en el estado de Sinaloa. Muchos han dejado mensajes en Narcosistema. Escucho, leo sus frases de desesperación, de sentirse solos en medio de estas balaceras donde el gobierno ha decidido estar ausente. Sinaloa, en este momento, como lo habíamos comentado, es un territorio en disputa entre las Fuerzas Armadas de los Chapitos contra los Zambada. Y en esta prácticamente narcoguerra civil, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de Rubén Rocha Moya, el gobernador morenista de este estado, han decidido totalmente declinar a su responsabilidad de proteger a los ciudadanos. Más que gobernantes, Rocha Moya y López Obrador parecen los mayordomos al servicio de esta organización criminal, el Cártel de Sinaloa, y sabemos por qué, porque recibieron diferentes beneficios para poder llegar al poder. Lo que está pasando en este momento en Sinaloa es una situación realmente muy grave, porque es la prueba más clara y fehaciente de que vivimos en un narcosistema, donde el gobierno, las autoridades, son parte del problema y no de la solución porque están coludidos. La cruenta guerra que comenzó en Sinaloa se está extendiendo a otros estados del país. Estamos hablando de Baja California Norte, de Baja California Sur, de Sonora, de Durango, de Zacatecas, e incluso ha habido unos primeros episodios de violencia en la Ciudad de México relacionada con esta guerra entre los Chapitos contra los Zambada. Estamos hablando de que prácticamente estos ya 11 días de guerra ha provocado decenas y decenas de muertos, mucho más de los que admite el gobierno, decenas y decenas de desaparecidos, pero sobre todo ha provocado que en Culiacán y en estas zonas de conflicto se viva con terror. Los ciudadanos no quieren salir a las calles. Los comercios no están abriendo. Los estudiantes no quieren ir a la escuela. Los profesores no quieren ir a dar clases porque saben que en el trayecto pueden quedar en medio del fuego cruzado y perder sus vidas. Pero sobre todo, y tal vez lo que empieza a ser realmente mucho más dramático y que realmente rompe los paradigmas, es algo que no se había visto en la historia reciente en México, es que comienza a haber desabasto en supermercados de las zonas de conflictos de productos básicos alimenticios. En cualquier país civilizado, esto no podría estar ocurriendo. El gobierno, las autoridades, tienen como obligación principal constitucional proteger la vida de los ciudadanos, proteger el orden público, generar todas las condiciones para que cada ciudadano pueda vivir su vida de manera cotidiana en paz. El gobierno federal y el gobierno de Rocha Moya están traicionando esa obligación que tienen. Prefieren dejar a los ciudadanos como carne de cañón en esta guerra sangrienta entre los mayos y los chapitos para no incomodar a sus verdaderos patrones, que son justamente estos miembros del Cártel de Sinaloa. Ya desde el episodio 4
habíamos advertido aquí en Narcosistema, habíamos anunciado es que esta guerra se estaba ya gestando. Habíamos ya explicado cómo Ismael Zambada Siqueiros, el hijo del Mayo Zambada, estaba organizando ejércitos, tratando de buscar lealtades para poder combatir contra los chapitos. La violencia ha ido creciendo y creciendo porque justamente algunos de estos grupos criminales, por ejemplo, el Chapo Isidro o otros, los rusos, han tratado de llegar por tierra de Baja California, de Zacatecas y de Sonora hacia Culiacán, hacia el territorio de Sinaloa, pero la verdad, los chapitos de manera pues bastante preparada, bastante militarizada, con una estrategia totalmente militarizada, lo que empezaron a hacer es bloquear totalmente los accesos terrestres. La última información que he tenido es que como los refuerzos de los Zambada no pueden llegar por tierra, hay algunos sicarios, algunas partes de estos ejércitos que quieren apoyar a los Zambada están comenzando a llegar por aire, en avionetas, aterrizando a autopistas clandestinas. Esta violencia también ha aumentado de manera considerable porque ahora los chapitos no solo quieren asesinar, exterminar, borrar de la faz de la tierra a los integrantes de los Zambada, sino que también están queriendo apropiarse de las empresas legales, de los narcolaboratorios, de los lugares donde tienen el dinero escondido, de las casas de seguridad, de los ranchos. Es decir, están realmente queriendo pues apropiarse de todo lo que era, dijéramos, el reino del Mayo Zambada. A mí me afirman que aunque los chapitos, aunque los Zambada tratan de repeler esta violencia, pues realmente hasta este momento quienes llevan la ventaja son pues los sanguinarios chapitos. Lo que estamos viendo en Sinaloa son parte de los efectos de esta concentración excesiva de poder en un solo hombre, como Andrés Manuel López Obrador, y en un solo partido, como el Partido Morena. En cualquier país del mundo, ante estos episodios que están ocurriendo en Sinaloa, el Congreso local y el Congreso federal estaría exigiendo el envío total de Fuerzas Armadas, de la Marina, de todas las fuerzas de orden para restablecer el orden en este lugar. No lo hacen porque evidentemente al ser prácticamente cooptados, controlados por el partido oficial Morena, pues la estrategia que está siguiendo el presidente, Rocha Moya y los congresos, pues es minimizar la situación en vez de realmente tomar cartas en el asunto. Esta situación se está extendiendo como un polvorín y realmente estamos hablando de un pronóstico bastante reservado. Por eso el gobierno de Estados Unidos incluso ha estado emitiendo alertas a sus ciudadanos de que no vengan a México justamente en medio de esta cruenta guerra entre estas facciones del cártel de Sinaloa. Conozco muy bien el proceso de descomposición que ha ocurrido en Sinaloa y el resto de México. Para aquellos que estén apenas conociendo mi carrera periodística a través de Narcosistema, a mí me gustaría mucho poder platicar de cuál es la trayectoria que me acompañe para poder estar dando esta información. Soy una periodista mexicana, tengo 30 años de experiencia, tengo más de 20 años investigando al cártel de Sinaloa. He llamado a cuentas, he revelado escándalos de corrupción vinculados a todos los partidos políticos. El periodismo no está aquí para rendirle pleitesía al poder. El periodismo está aquí para poner el reflector donde otros no quieren que mires. El periodismo está para exigir al gobierno que rinde cuentas, para exigir al gobierno explicaciones y para revelar aquellos secretos que el gobierno, que el poder no quiere que sepas. Entonces, en particular, lo que me he dedicado justamente es esos secretos que yo revelo, son secretos relacionados entre las corrupciones, entre la complicidad del crimen organizado con los diferentes niveles de gobierno. He sido colaboradora de los principales medios de comunicación en México, el periódico Reforma, el periódico Milenio,
el periódico El Universal, Reporte Índigo y la revista Proceso. Y he colaborado como articulista invitada en muchos periódicos de los más importantes a nivel internacional, como The Guardian, como La República de Italia, La Stampa de Italia, como el periódico El Mundo de España y otros periódicos, Los Angeles Times, por ejemplo, de Estados Unidos, y otros periódicos de esta dimensión internacional. Justamente he escrito en estos medios de comunicación internacionales artículos, reportajes que hablan también de mis investigaciones sobre el crimen organizado en México. Mis investigaciones han sido reconocidas por diferentes premios nacionales e internacionales, el Premio Nacional de Periodismo en México, la Pluma de Oro por la Asociación Mundial de Editores de Noticias, que aglutina a los medios de comunicación escritos más importantes del mundo. Recibí la medalla de la Legión de Honor por parte del gobierno de Francia y otros reconocimientos de esta magnitud. Pero ciertamente no creo que sean los premios los que definan mi trabajo, sino realmente son ustedes cada vez que me acompañan en mis libros o cada vez que se conectan para escuchar un nuevo episodio de Narcosistema. A lo largo de los años, las revelaciones periodísticas que he hecho a lo largo de mi carrera se han ido verificando una por una. Ese es el compromiso que tengo con mis lectores. Y ese es el compromiso que tengo con ustedes que están aquí ahora en Narcosistema. Como lo había comentado, el periodismo de investigación no está para gustarle el poder, está para desnudarlo, está para hacer la disección y la autopsia de qué es lo que hay ahí adentro. Es verdad que a lo largo de estos años ha llegado a ser frustrante ver cómo los criminales, cómo los corruptos, cómo los cómplices, pues se salen con la suya. Pero también es cierto que particularmente en los últimos 4 años me ha tocado ver directamente cómo a veces los criminales terminan refundidos en la cárcel pagando por sus crímenes. Como en ocasiones, cuando se busca incansablemente la justicia, esta llega y el peso de la historia criminal de estas personas les cae sobre la espalda. Eso lo acabo de ver con mis propios ojos el viernes 13 de septiembre pasado. Para poder estar con ustedes y compartir la información, viajé a Nueva York. Estuve en Brooklyn, en la Corte de Distrito Este, y vi directamente a Ismael Zambada García, el Mayo, el otrora rey narco, sin reino ni corona. Lo vi sentado en el banquillo de los acusados con su uniforme color caqui, con la mirada perdida, sin todavía entender qué es lo que estaba pasando a su alrededor. Cómo es que todo su imperio se está desmoronando. En este episodio voy a compartir con ustedes lo que vi y viví en la Corte de Distrito Este de Nueva York. Y un insólito episodio ocurrido en la cárcel metropolitana de Brooklyn, donde está recluido el Mayo Zambada. Otro prisionero ilustre mexicano, Genaro García Luna, mientras el Mayo Zambada estaba compareciendo ahí en la corte, el exsecretario de Seguridad Pública Federal en el gobierno de Felipe Calderón escribía una explosiva carta, a través de la cual, por primera vez, rompían la omertá criminal. Comenzamos. Mientras en México su reino criminal ardía en medio de una cruenta guerra contra poderosos enemigos, en Estados Unidos, el 13 de septiembre, Ismael Zambada García, el Mayo, líder del cártel de Sinaloa, fue presentado ante la Corte de Distrito Este de Nueva York por el gobierno de Estados Unidos como un trofeo. El narcotraficante más poderoso del mundo fue sentado en el banquillo de los acusados para rendir cuentas ante la justicia tras 5 décadas de vida criminal, invicto e impune. Tengo más de 20 años de investigar la vida criminal del Mayo Zambada. Tengo todos estos años investigando sus redes de complicidad y corrupción. Durante todas las entrevistas que hice
que he hecho a personas que estaban en su círculo más cercano, ninguno habría podido imaginar que un día el Mayo Zambada llegaría a estar ahí, en el banquillo de los acusados. Realmente para mí fue impactante verlo. Debo decir que son de este tipo de episodios de realmente ver para creer. Despojado de su trono y corona, el otrora rey narco lucía desgastado, cabizbajo y pensativo en su primera audiencia ante esa corte, que ya juzgó implacablemente a dos de sus cómplices, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, su socio y compadre, y a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal, su cómplice y protector. Es como si sobre su espalda encorvada cayera finalmente el peso de toda su historia criminal. Mientras el fiscal adjunto de Nueva York, Francisco Navarro, hace una relatoría de los 17 cargos criminales de los que es acusado, tráfico de fentanilo y cocaína, corrupción de servidores públicos, asesinatos en Estados Unidos y México, torturas, secuestros, lavado de dinero y un largo etcétera, los ojos del Mayo, hundidos como dos pozos sin fondo, miraban hacia la mesa de madera falsa. Cargo tras cargo, se movía lentamente de un lado a otro en la silla giratoria en la que estaba sentado, flanqueado por su abogado de defensa, Frank Pérez. Era como si el pensamiento del jefe narco estuviera muy lejos de ahí, mientras afuera de la corte, la ciudad neoyorquina seguía su rutinario ajetreo. Ese viernes 13, si el Mayo Zambada fuera supersticioso, hubiera pensado que todo lo ocurrido ese día era propio de alguna maldición. Algunos lo llamarían karma. Desde antes de que despuntara el alba, en muchos puntos de Sinaloa, su tierra natal y su centro de operaciones criminales, se libraron sangrientas batallas que dejaron innumerables muertos y desaparecidos, propiedades balaceadas, así como vehículos y camiones incendiados. Sus otrora protegidos, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos del Chapo Guzmán, líderes de los Chapitos, a quienes vio crecer como si fueran parte de su propia familia, ahora buscan conquistar todos aquellos territorios y bienes que el Mayo acumuló durante décadas de criminalidad. A como dé lugar, quieren expulsar o exterminar a todos aquellos relacionados con él. En pocas palabras, es como si quisieran borrar del mapa todo aquello que recuerda su reinado. La violenta operación es similar a la que se vivió en 2016 y 2017. Los hermanos Guzmán emprendieron contra la familia de Dámaso López Núñez, alias el licenciado, una cruenta guerra. Había sido él brazo derecho de su padre, y tras su última detención en 2016, comenzó una disputa interna de esa facción para ver quién se quedaba con el imperio. Esa guerra dejó muchas bajas, pero la guerra actual es sin duda la peor que se ha visto en Sinaloa desde 2008, cuando se rompió la alianza entre el Mayo y el Chapo con el clan de Arturo Beltrán Leiva y sus socios. Serían todas esas circunstancias lo que arrastraba el pensamiento del otrora poderoso narcotraficante lejos de esa sala de la Corte Federal. Parecía ausente. Cuando el juez James Shaw le comenzó a plantear las preguntas ordinarias en las audiencias de presentación, el acusado apenas respondió. ¿Entiende que tiene derecho a un abogado?, le preguntó el juez. Sí, dijo el Mayo Zambada, casi como un susurro, con voz grave y apagada. Se escuchaba como si estuviera resfriado. Su cara era cadavérica, no solo por la delgadez, sino por los ojos hundidos y los restos de lo que fue una nariz convertida prácticamente en dos agujeros a causa de su adicción de años a la cocaína. De los huesudos pómulos colgaba la piel, igual que de sus antebrazos, los cuales se asomaban bajo el uniforme de reo de manga corta. Todo ese cuadro contrastaba de modo extraño con un escaso pelo teñido de negro a su lado, cubriendo su cráneo. No queda nada del otrora recio y fornido capo que posó en 2010 con el periodista mexicano Julio Scherer, para la única entrevista que el narcotraficante ha dado en su vida. El tiempo y la diabetes, que padece desde hace tiempo, han sido tan inmisericordes como él con sus cientos de víctimas. ¿Entiende los cargos en contra suya?, volvió a preguntarle el juez Chon. Sí, respondió el Mayo de nuevo, con voz prácticamente imperceptible. ¿Cómo se declara? No culpable. La audiencia fue breve, no más de 20 minutos,
Cuando concluyó con dificultad, el Mayo se puso de pie. Los 3 elementos de seguridad que lo custodiaban, jóvenes musculosos vestidos de color arena, lo tuvieron que ayudar. Así, lentamente, el capo se perdió de vista, rengueando y arrastrando un poco la pierna izquierda. ¿Quién sabe cuánta de esa dramática fragilidad habrá sido real y cuánta fingida para parecer solo un viejo débil, para poner color al circo en el que él fue la atracción principal esa mañana? Cuando terminó la audiencia del Mayo Zambada y salió rengueando de la sala, en el piso 11 de la Corte Distrito Este de Nueva York comenzado a salir de la sala una treintena más o menos de funcionarios públicos, entre fiscales, vicefiscales, agentes de la DEA, del FBI, de Homeland Security y de otras agencias que estuvieron encargadas de la investigación que finalmente llevó a juicio al Mayo Zambada. Y realmente, pues lo que ahí se vivía prácticamente era una fiesta. Eran carcajadas, eran abrazos, era realmente una celebración de poder llevar a un narcotraficante de esta magnitud. Imaginemos que el propio fiscal lo declaró como el narcotraficante más poderoso del mundo. Imaginemos la satisfacción de estos funcionarios públicos de tenerlo ahí en el banquillo de los acusados. Una satisfacción que, por cierto, contrasta totalmente pues con casi la cara de velorio que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador y el propio gobernador Rocha Moya después de la detención del Mayo. Recordemos que en vez de festejar su detención, en vez de tratar de colaborar con el gobierno de Estados Unidos para ayudarlos en cualquier cosa que sea posible para desmantelar la organización criminal del Mayo Zambada, pues más bien el presidente López Obrador se ha estado quejando todo este tiempo y prácticamente insinuando que el gobierno de Estados Unidos formó parte del operativo para llevarse al Mayo Zambada de México. En realidad, como ya lo habíamos comentado, esta manera en que se capturó al Mayo Zambada es claramente un síntoma, una muestra de que el gobierno de Estados Unidos no confía en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Imaginemos que tuvieron que confiaron más en un narcotraficante como Joaquín Guzmán Loera López, el hijo del Chapo, para capturar al Mayo, y no confiaron en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por algo será, e imagino que por eso es la cara de velorio del presidente. El 16 de septiembre recrudeció la violencia en el municipio de Culiacán. Fueron dejados en la vía pública como mensaje terrorista los cuerpos sin vida de 5 hombres con un sombrero puesto en sus cabezas, en una alusión tétrica al apodo del Señor del Sombrero, con el que también es conocido el Mayo Zambada. 2 días antes fue abandonada en la calle una cabeza humana al lado de una caja de pizza, en clara alusión a la chapiza, como también se conoce al grupo criminal de los hermanos Guzmán. Ese mismo día, 16 de septiembre, fue hackeada una página del gobierno de Rocha Moya, una página oficial de una oficina del gobierno de Rocha Moya, donde se dejó realmente un tétrico mensaje para el gobernador, donde le exigen que se vaya del estado y le advierten, se viene más muerte en Sinaloa. La última vez que hubo una guerra de esta magnitud, lo comentaba yo también en otro episodio, fue en 2008-2009, cuando estalla la guerra entre el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada contra los Beltrán Leiva. Además de los cientos de sicarios asesinados y además de los cientos de personas desaparecidas en esa guerra, hubo 5 funcionarios públicos de primer nivel que fueron asesinados justamente porque quedaron como Rocha Moya en medio de la disputa. Estos 5 funcionarios trabajaban para Genaro García Luna, recibían sobornos tanto del Mayo Zambada, de los Beltrán Leiva, del Chapo, y cuando hay esta disputa, cuando toman partido por alguno u otro, pues no había modo de quedar bien con los 2 grupos en disputa, y es por eso que comenzaron a ejecutar en la Ciudad de México a diferentes funcionarios. Por ejemplo, está Edgar Millán, que era coordinador general de seguridad regional de la Policía Federal. Está Igor Labastida, que fue director de investigación de la Policía Federal. Fue asesinado también Aristeo Gómez Martínez,
que era director del Estado Mayor de la Policía Federal. También ejecutaron en la vía pública a Roberto Velasco Bravo, director de Crimen Organizado de la Policía Federal, y asesinaron en la Condesa, ahí en la colonia Condesa de la Ciudad de México, a plena luz del día, a un muy famoso abogado, Marcos Castillejos, que en ese momento era pues suegro de Luis Cárdenas Palomino, uno de los brazos derechos de García Luna, un hombre muy corrupto, un abogado que se dedicaba a defender narcotraficantes, y lo asesinan justamente mandándole un mensaje a Luis Cárdenas Palomino. He estado investigando más sobre este episodio y hay miembros de aquella organización criminal de los Beltrán Leiva que recuerdan que en aquella época, cuando empieza toda esta masacre de funcionarios públicos en represalia por no cumplir con sus acuerdos con los Beltrán Leiva, me afirman que Luis Cárdenas Palomino llegaba llorando a las casas de seguridad de los Beltrán Leiva, suplicando que por favor a él no lo mataran. Pues de algo le habrán servido las lágrimas de este funcionario, que bueno, fue uno de los pocos que sobrevivió junto con Genaro García Luna. Pero estamos hablando realmente que en esa guerra hubo muertos, hubo funcionarios públicos importantes muertos. Esperemos que eso no sea la situación que se repita en esta nueva guerra, pero evidentemente el mensaje que le dejaron a Rocha Moya pues es un asunto muy delicado que no puede minimizarse. Por más que López Obrador y el gobernador digan que ahí no pasa nada, pues evidentemente estamos hablando de que ya no solo los Zambada o los Chapitos pues están en peligro de muerte, sino también integrantes del propio gobierno. Justamente porque el gobernador de Sinaloa evidentemente no las tiene todas consigo, evidentemente tiene miedo, decidió, imaginemos, cancelar por primera vez en la historia moderna de México la celebración más importante, la fiesta patria más importante de México, que es la celebración del Día de la Independencia. En Sinaloa no hubo gritos de la independencia el día 15 de septiembre, así que estamos hablando realmente de una situación muy dramática. Rocha Moya sabe que no le basta que el presidente de la República y que Claudia Sheinbaum le den su apoyo. Él sabe que eso no le será suficiente para sobrevivir. Después de la audiencia en la corte donde vi al Mayo Zambada, hablé con algunos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, expertos en este tipo de procesos judiciales. Y le pregunté a uno de ellos, pues, ¿cuál era realmente lo que se puede esperar de este proceso judicial que ya inició oficialmente en Nueva York contra el Mayo Zambada? Y le pregunté si realmente era posible que el Mayo Zambada pues pudiera colaborar, si había esa información de poder colaborar, dar información sensible al gobierno de Estados Unidos, pues para que en todo caso obtener una reducción en los años de cárcel. Y este funcionario me dijo algo muy interesante que quería compartir con ustedes. Este funcionario me dijo que realmente para que el gobierno de Estados Unidos pudiera tener el aliciente realmente de darle algún tipo de facilidades al Mayo Zambada para no cumplir tantos años de cárcel, el Mayo Zambada realmente tendría que revelar, tendría que delatar a alguien más poderoso que él, a alguien arriba de él. Este funcionario me dijo, si el Mayo Zambada va a hablar de los Chapitos, si el Mayo Zambada va a hablar de otros socios criminales, el Mayo Zambada va a hablar de sus sicarios, de los lugartenientes, eso al gobierno de Estados Unidos va a decir. A Estados Unidos solo podría ser interesante si el Mayo Zambada delata a alguien más arriba de él. Y yo le pregunté a este funcionario público de Estados Unidos, un presidente de México, si el Mayo Zambada hablara de un presidente de México, ¿ese es alguien más arriba de él? Y justamente este funcionario me respondió que sí, que justamente un presidente de México sería, dijéramos, un aliciente para el gobierno de Estados Unidos
para poder darle algún tipo de beneficios al Mayo Zambada. Veamos qué es lo que sucede. Ya, como lo habíamos comentado, la primera carta que envía el Mayo Zambada desde prisión, que hace pública a pocos días después de su detención, da la impresión de que está dispuesto a hablar de las complicidades del actual gobierno con su facción criminal. En ese momento habló de Rocha Moya, que se iba a reunir con Rocha Moya el día que le pusieron la trampa a los chapitos y que se lo llevaron a Estados Unidos. Pero si ya comenzó con Rocha Moya, pues es probable que efectivamente para tener algunos beneficios se anime a hablar de alguien de más arriba. Y ese alguien de más arriba, pues es nada más y nada menos que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ese mismo día 13 de septiembre, a 4 kilómetros de distancia de la Corte de Distrito Este, en una celda del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, uno de los presos escribía una controvertida carta. Era Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. La carta escrita y fechada el 13 de septiembre por Genaro García Luna fue entregada a un periodista que es el editor de noticias de Los Angeles Times en Los Ángeles, California. Y en esta carta, Genaro García Luna, pues, dice ser inocente, dice que el gobierno de Estados Unidos nunca pudo probarle ninguno de los cargos de narcotráfico y de complicidad con el cártel de Sinaloa. Bueno, evidentemente esto es falso. Los que estuvimos allí en la corte cubriendo este juicio, yo estuve ahí directamente el año pasado, pues la fiscalía probó realmente que Genaro García Luna había estado coludido con el cártel de Sinaloa durante años y lo probó a través de los diferentes testigos directos que eran miembros del cártel de Sinaloa que le habían entregado directamente dinero. Pero bueno, García Luna afirma que él es inocente y lanza una acusación lapidaria. Genaro García Luna afirma categóricamente en esta carta que el que está coludido con el crimen organizado es Andrés Manuel López Obrador y sus colaboradores. Genaro García Luna afirmó categóricamente que él sabe que existen videos, audios, documentos que prueban esa complicidad. Ustedes recordarán que en el episodio 5 ya hablamos de los diferentes narcopresidentes que hemos tenido en México. Y ustedes recordarán que justamente señalé que Andrés Manuel López Obrador ha estado coludido con el cártel de Sinaloa desde la campaña del 2006, 2012 y 2018. No porque lo venga a decir ahora Genaro García Luna es más cierto o menos cierto. Eso es un hecho que tengo totalmente verificado, comprobado a través de una larga investigación periodística publicado en el libro La Historia Secreta. Si ustedes quieren entender mejor cuáles son estas complicidades de López Obrador con el cártel de Sinaloa, pues los invito a leer esta investigación periodística. Ahí encontrarán los documentos de referencia y las pruebas específicas que documentan esta revelación. Aquí lo que llama la atención es justamente por qué hasta ahora Genaro García Luna, dijéramos, rompe la omertá criminal, rompe el silencio de complicidad, porque es hasta ahora que revela esto que dice que sabe de Andrés Manuel López Obrador y colaboradores del presidente. Genaro García Luna, como sabemos, fue detenido en el año 2019. Desde entonces hasta ahora, prácticamente todas las semanas, Andrés Manuel López Obrador ha utilizado a Genaro García Luna y al expresidente Felipe Calderón como saco de boxeo, ¿no? Los ha acusado de narcotraficantes, los ha acusado de narcogobierno y, por supuesto, él dice que él es inocente y que él es todo lo contrario a lo que eran ellos. Repito, en realidad estamos hablando que tanto era corrupto y narco Genaro García Luna, como ha sido corrupto y ha estado ligado al narcotráfico Andrés Manuel López Obrador. Los mismos testigos que declararon en contra de Genaro García Luna en Nueva York son los mismos testigos
que declaran que también entregaron dinero a Andrés Manuel López Obrador. Genaro García Luna divulga esta carta a pocos días de que sea dictado sentencia en su contra ahí en la Corte de Distrito Este de Nueva York. Estamos hablando que la audiencia está fijada para el 9 de octubre, faltan muy pocos días. De acuerdo a la información que he obtenido, Genaro García Luna podría tener una sentencia de 25 años hasta cadena perpetua. Muy probablemente, me dicen, le den cadena perpetua, porque durante todo este proceso en el que García Luna trató de apelar para decir que la declaración de culpabilidad no había sido adecuada, que la fiscalía no había hecho correctamente el juicio, bueno, pues ya el juez Kogan desechó todos los recursos interpuestos por la defensa de García Luna, y no solo eso, sino se descubrió que García Luna había estado sobornando personas para inventarse falsos testigos para tratar de desvirtuar las pruebas que la Fiscalía había presentado durante el juicio del año pasado. Estamos hablando que todos estos artilugios, todas estas artimañas de Genaro García Luna para revertir el veredicto unánime del jurado del año pasado, pues le salieron totalmente al revés. Es por eso que todavía realmente no es clara la intención de por qué García Luna justamente en este momento revelar esta información sobre Andrés Manuel López Obrador. Yo quiero plantear aquí un par de hipótesis que creo que podrían explicar, dar un poco de más sentido de por qué está haciendo esto. Hay periodistas que inmediatamente están diciendo que García Luna está haciendo esto pues porque ahora sí quiere colaborar con el gobierno de Estados Unidos y ahora sí quiere hablar de alguien más poderoso que él. ¿Se acuerdan un poco esto que me había dicho este funcionario de pues el Mayo Zambada podrían darle algún tipo de beneficio si habla de alguien más poderoso que él? ¿Quién más poderoso? Sino el presidente, ¿no? Y probablemente hay quienes piensan, García Luna también quiere esto, quiere hablar contra el presidente, y si habla contra el presidente, si colabora con el gobierno de Estados Unidos, pues seguramente le reducirán la sentencia. Me parece realmente un argumento poco sólido, porque en el caso hipotético de que de verdad Genaro García Luna pudiera querer colaborar con el gobierno de Estados Unidos, que no es tarde, podría hacerlo, no hay duda que podría hacerlo, incluso ya sentenciado, así le dan una sentencia amplia, podría él querer colaborar con el gobierno de Estados Unidos, pero evidentemente si tú quieres colaborar con el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos lo primero que pide a sus testigos colaboradores es la secrecía, de que no estén hablando públicamente de aquello que se supone que en secreto van a estar colaborando para que el gobierno de Estados Unidos pueda hacer sus investigaciones y descubrir si lo que el colaborador está diciendo es verdadero o no. Así que de antemano no creo que el propósito de García Luna sea que quiere colaborar con el gobierno de Estados Unidos dando esta información. Si quisiera hacerlo, la mantendría en reserva y la podría canalizar, por supuesto, al gobierno de Estados Unidos por otras vías que no sea la vía de la opinión pública, por supuesto, ¿no? Yo plantearía aquí otra posibilidad que me parece que tiene más sentido. Estamos hablando que Genaro García Luna le espera una sentencia realmente muy, muy ejemplar. Si es un hombre que tiene 56 años de edad, si le dictan una sentencia de 25 a 30 años de edad, pues estamos hablando de que saldría de la prisión siendo un anciano. Si estamos hablando que le dictan cadena perpetua, pues es un hombre que nunca podrá salir de la cárcel. En contraparte, está su esposa, sus hermanas, sus parientes, sus socios, que en México tienen órdenes de aprehensión que han sido giradas durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador. Imagino que Genaro García Luna, sabiendo que le esperan tantos años de cárcel, probablemente lo que está haciendo es como amagando, amenazando a López Obrador de, mira que yo revelo todo si tú no te portas bien con mi familia. Yo puedo dar a conocer información que te puede hundir en la cárcel si tú no retiras si no se retiran estas órdenes de aprehensión contra mi familia. Entonces me parece que esto podría tener más sentido. Otra variable que no podemos dejar de mencionar,
una información importante que podría ser también parte de la explicación de esta carta de Genaro García Luna, es que a partir del 12 de septiembre pasado, Genaro García Luna e Ismael El Mayo Zambada, que durante años fueron cómplices, están encerrados en la misma prisión metropolitana de Brooklyn. Quizá los dos estén rumiando ahí en su celda su derrota. Estamos hablando de un rey narco, sin reino ni corona, un Mayo Zambada totalmente destruido, acabado, con un imperio en llamas en México. Y por otro lado tenemos a este narcopolicía a quien le espera un negro futuro. Es probable que los dos hoy estén pensando, ahí encerrados en la misma prisión, ya caímos los dos, ya los dos estamos arruinados, solo faltas tú, Andrés Manuel. Porque no olvidemos que Andrés Manuel López Obrador, justamente en los mismos tiempos que Genaro García Luna fue cómplice del cártel de Sinaloa, él también lo fue. Y si bien es cierto que López Obrador durante todos sus años de sexenio estuvo atacando y atacando y atacando a Genaro García Luna, diciéndole es narcotraficante, diciéndole el narcogobierno, también es cierto que López Obrador nunca presentó ninguna prueba contra Genaro García Luna. Hoy López Obrador le está pidiendo, exigiendo a Genaro García Luna, pruébame lo que estás diciendo. Dijo, aquí nadie va a salir en defensa de Genaro García Luna, mucho menos yo, que yo sí pude probar durante varios años la colusión de Genaro García Luna con el cártel de Sinaloa. Pero bien podría contestarle lo mismo Genaro García Luna a López Obrador. Pruébame tú que yo soy un narcopolicía. Otra contradicción muy marcada de López Obrador respecto a Genaro García Luna es que, si bien es cierto, lo estuvo atacando durante todo el sexenio, también es cierto que los funcionarios más cercanos a Genaro García Luna, los policías más corruptos de su equipo, se quedaron en puestos clave en la Fiscalía General de la República y en el gobierno de la Ciudad de México cuando Claudia Sheinbaum era la jefa de gobierno. Estamos hablando, por ejemplo, de Francisco Almazán Barocho, que fue el responsable de la policía ministerial en la Ciudad de México durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. Acaba de ser nombrado apenas este miércoles como el nuevo titular del Centro Nacional de Inteligencia, una de las áreas más sensibles del gobierno de México, que termina en manos de uno de los funcionarios más corruptos en la era de Genaro García Luna, este señor Almazán Barocho, que era brazo derecho, era el hombre más cercano a Ramón Pequeño, uno de los cómplices de Genaro García Luna, coacusado de narcotráfico y de haber trabajado para el cártel de Sinaloa. Está esta acusación penal en contra de Ramón Pequeño allá en Nueva York. Pues bueno, tenemos que por una parte López Obrador ataca a García Luna, pero por otra parte entra su equipo a plazas, a puestos tan importantes. Otro, por supuesto, símbolo de esta contradicción tremenda del presidente de la República, ¿no? Es la posición que tendrá Omar García Harfuch, que fue secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México y que ahora será el nuevo secretario de Seguridad Pública Federal ya en cuanto Claudia Sheinbaum tome posesión. Omar García Harfuch también es parte de ese grupo de narcopolicías que estuvieron ahí cuando Genaro García Luna fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Omar García Harfuch, muy cercano, incondicional, pupilo de Luis Cárdenas Palomino, otro de los coacusados con Genaro García Luna en Nueva York por tráfico de drogas y por haber protegido al cártel de Sinaloa cuando estaba en un mando de la Policía Federal. Para mí, lo que estamos viendo en este turbulento final de sexenio es la pelea, la disputa entre tres socios de una misma organización criminal: Genaro García Luna, El Mayo Zambada y Andrés Manuel López Obrador. Y todo indica que García Luna y El Mayo Zambada están en la dinámica de si cae uno, caemos todos.
Nos vemos en el próximo episodio. Pitaya.